Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última clase de la materia psicopatología en el adolescente y el adulto. Fue un placer tenerlos aquí durante esta materia. Espero que haya sido fructífera para todos ustedes. Y precisamente vamos a cerrar la clase con un tema que en lo particular yo siempre lo he dicho, yo me dedico a la parte clínica y la parte organizacional, ya llevo un poquito más de 10 años siendo psicólogo clínico, entonces he trabajado mucho con este trastorno, mucho con esta sintomatología, entonces vamos allá, ¿no? El día de hoy vamos a ver trastornos de ansiedad, que los trastornos de ansiedad básicamente son de los más comunes dentro de nuestra sociedad, que pocas veces se tratan, pues que pocas veces se llevan a análisis o a un tratamiento tanto farmacológico como psicológico, pero que al final a cabo va en un aumento. Prevé que en algunos años toda la sociedad va a tener que estar en tratamiento psicológico meramente por esta situación. Entonces vamos a dar introducción a este tema compartiendo un video de una entrevista de una persona con trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, vamos allá. ¿Cómo definirías la ansiedad? Tener como ganas de vivir muy rápido, ¿no? Como el sentir como que te supera todo y al mismo tiempo quieres abarcarlo todo y no puedes. Y creo que esa sensación principalmente causa como un impacto somático que depende de un poco de cada uno, cómo la vive. Es eso, es muy diferente. Hay gente que le pegan, le da presión en el pecho, hay gente que le duele la barriga. Cambia mucho dependiendo de la persona y de cómo lo gestiona y también cómo lo sienten. Cuando te propuse hacer esta entrevista, ¿sentiste ansiedad? No, no creo que como tanto ansiedad, porque no es la primera vez que hablo del tema, entonces es un tema que controlo, entonces no. Sí que es verdad que esta noche estaba ahí dándole vueltas, me ha costado un poco dormir, pero ansiedad como tal, no. Porque la ansiedad está asociada normalmente como a querer como las cosas rápido y ya. Y también tiene un poco que ver con ponerse a pensar en situaciones o problemas que quizás no están ocurriendo hoy y probablemente nunca ocurran. ¿Es así? Sí. Creo que la gente con ansiedad tenemos como la capacidad de imaginarnos en cada situación el peor de los peores escenarios, pues ese. Y a veces me imagino teniendo conversaciones que digo, esto no está pasando y si pasara pues ya actuaría con consecuencia, pero en su momento pues eso, o sea, yo en un examen ya digo, ay, si he suspendido pues voy a suspender la recuperación y la recuperación de la recuperación. O sea, es vivir muy adelantado a lo que está sucediendo en el presente. Yo soy una persona muy ansiosa. Nunca hablo del tema, pero soy extremadamente ansioso. No estoy diagnosticado aún, pero soy una persona muy ansiosa y yo creo que tiene un poco que ver con querer tener el control de todo en todo momento. Entonces yo me imagino a mí en distintas situaciones que quizás todavía no ocurrieron, pero porque ya quiero tener de antemano una respuesta de qué voy a hacer en caso de que esa situación se dé, para quedarme tranquilo de que pasado esto yo ya sé qué hacer, ¿entendés? Pero al final, o sea, mejor se inicia como un mecanismo de defensa que tiene nuestra mente como para prepararse ante esas situaciones, pero al final ese mecanismo de defensa se vuelve en tu contra, porque hay situaciones tan inverosímiles y a veces, aunque sepa, aunque la imagen la tenga en mi cabeza y diga, si pasa eso, haré eso, no sé qué, pero al final el círculo vicioso de pensamientos no para. Y no por tener un plan establecido, la cabeza se para, se imagina otras ramas, otras historias posibles a partir de esas. ¿A qué edad recordás que tuviste como tu primer, llamémoslo, ataque de ansiedad? Pues yo creo que debía tener, no sé, creo que en la entrada de adolescencia, así decir, ostras, es un ataque de ansiedad. Sí que una vez me acuerdo que hubo una tormenta y a mí me pilló sola en casa. O sea, algo X en lo que yo no podía actuar ni hacer nada. Entonces, en ese momento, después de bajar las persianas, de organizar toda la casa, luego en ese momento me pegó un ataque como de total bloqueo, de hiperventilar, de decir, o sea, como que después de haber superado todo ese episodio de adrenalina, me paré y me quedé como,
Y creo que es de la primera vez que tengo recuerdo, pero ansiedad, al final he tenido ansiedad toda la vida. Pero ataques, pues creo que son como más puntuales. Entonces, no ataque, pero ¿en qué momento recordás la primera vez que sentiste la ansiedad como tal? Yo creo que yo nací, nací con ansiedad. Ok. Y ya desde muy pequeña vomitaba y no sabían por qué era. Y me hicieron un montón de pruebas y dijeron, esta niña lo que está es muy nerviosa. Y más, yo recuerdo es que yo desde pequeña ya tenía una sensación de nerviosismo, de desasosiego, de malestar y de tener pensamientos negativos desde muy pequeña. Eso al final depende, ¿no?, de cada persona. Hay gente que la ansiedad le suele aparecer en la adolescencia, pero lo curioso es que yo, pues eso, la tuve desde muy pequeña y no fue hasta hace relativamente poco que me diagnosticaron con un trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada, puntualmente, ¿qué características tiene? Tienes una base de ansiedad siempre, o sea, hay épocas donde tendrás más ataques de ansiedad, hay épocas donde tendrás menos, pero hay un nivel basal siempre de ansiedad con el que pues al final convives en tu día a día. Entonces, a no ser que vivas en el monte donde tengas cero problemas, que yo creo que aún así tendría ansiedad, pero siempre tengo ansiedad. Y de hecho suele darse en casos, que no siempre, pero sí suele ser en casos de gente que empieza muy joven con ansiedad. ¿Crees que hay algo que tiene que ver con lo generacional, con las nuevas generaciones, que estamos como quizás más expuestas desde muy chicos a una hiperconectividad a través de las redes sociales, internet? Sin duda, yo creo que se nos ha juntado un poco el hecho de que tenemos como el ideal de nuestros padres, que al menos mi madre con mi edad ya tenía una casa, tenía un trabajo, me tenía a mí, y yo con su edad pues estoy aún acabando la carrera. Tenemos aún ese ideal y además en nuestro mundo presente estamos como muy expuestos a lo que tú dices, a un hiperpositivismo, aún tú puedes con todo y si no puedes con todo es que no eres válido. Y yo creo que se ha llegado a ese cruce en nuestra generación que hace que actualmente haya tantísimos problemas de salud mental, porque es muy fuerte que casi todo el mundo con el que hablo ha tenido o está sufriendo en este momento o ha tenido en el pasado algún problema de salud mental. ¿Cómo te afecta en tu vida diaria la ansiedad? A ver, ahora mismo estoy en un momento en que estoy bien, que ya pues con la edad una empieza a prepararla, a saber dominarla, pero sí que me ha llevado a veces pues planes o cosas que no veía preparadas, situaciones sociales que decía no, a no ir, incluso a veces de no poder levantarme de la cama para ir a clase porque no me podía, la ansiedad me podía, no poderme levantar la cama. A veces el hecho de ponerme, como soy tan activa, de ponerme tantas cosas para hacer, que luego hay días por la mañana que digo, no puedo, o sea, no puedo, y no poderme levantar. Al final es una cosa que, bueno, llevo, y hay días que llevo peor, hay días que pues me da insomnio, hay días que pues lo llevo muy mal y estoy así más nerviosa, mordiéndome mucho las uñas, rascándome mucho, y hay días pues que lo llevo más chill, más calmada, depende un poco de la época. ¿Crees que hay algún factor que sea desencadenante a que de pronto tu estado de ansiedad aumente? También creo que se depende mucho de la persona. A mí, en mi caso, creo que tiene mucho que ver con el tema estudiantil, porque soy muy exigente. Pero me acuerdo el año pasado, en plena pandemia, yo tenía ansiedad por nada. O sea, yo me levantaba y tenía ansiedad. No había un motivo, un porqué detrás. Entonces, claro, depende. Yo creo que normalmente viene disparada por algo, ¿no? Y depende de la persona, ya será el trabajo, será las relaciones, será lo que sea, pero luego, si lo tienes de base, a veces te viene porque sí, porque Claro. pues levantas por la mañana y de repente tienes ansiedad, sin motivo aparente, ¿no? Simplemente tienes la sensación de que algo marcha mal, pero no hay nada que parezca que lo haya desencadenado. Pero yo creo también esa sensación actual de tener que estar siempre alerta, tener que estar siempre a todo, hace que con el sumatorio de los días haya cierto momento que pues de repente te levantes con ansiedad. ¿Hay alguna forma como de frenarlo o desalentarlo? Al final, cada profesional va a decidir cómo abordarlo con esa persona. Entonces, lo suyo es buscar a un psicólogo que te ayude, que te guíe y que decida, porque muchas veces, a mí me pasó cuando empecé a ir con la psicóloga, hay tanta ansiedad de base que es muy difícil que la psicoterapia funcione. Pero eso es el profesional que tiene que decidir cuál es tu nivel de ansiedad, porque es eso, porque a veces lo suyo es psicoterapia, pero si vas muy ansioso, por mucha psicoterapia, por mucha meditación que te diga la persona, vas a decir no. Entonces necesita tener como un estado un poco de calma de base. Pero a mí lo que más me ha funcionado ha sido psicoterapia y ejercicio. Y sacar
situaciones o poder evitar situaciones extremadamente tensas para mí. Evidentemente, pues no puedo evitar los estudios, pero sí veo que si hay alguien que me genera mucha ansiedad o sensaciones muy negativas y es una persona a la que puedo evitar ver, pues evito verla y yo tan pancha. Vos recién mencionabas que ya de bebé quizás tenías alguna sintomatología propia de una persona con ansiedad, ¿no? Lo cual a mí me llama la atención porque no me imaginaba que una persona tan chica ya podía tener como algunos síntomas así. ¿Qué síntomas eran? Eso, comía y vomitaba. Y además yo tenía como muy facilidad para vomitar, o sea, me regañaban, vomitaba. Alguien me decía algo que no me gustaba, vomitaba. Y fue cuando empecé con 14 años que me daban ataques de vómitos. Vomitaba y no para vomitar hasta que iba al médico. Y los doctores, claro, empezaron a hacer pruebas y tal, y después de descartarlo todo dijeron que pues lo que tenía era ansiedad, que normalmente lo que causa es síndrome del intestino irritable, que pues suele tener alteraciones en la frecuencia de deposición de heces, o sea, que tienen diarrea o estreñimiento, pero en mi caso, en lugar de causar esa sintomatología, me estaba causando unas contracciones en el aparato digestivo, en el intestino delgado, que hacían que yo vomitara sin parar. ¿Te ha complicado la ansiedad para tus relaciones interpersonales? Amigos, pareja. Creo que ahora más o menos está controlado, pero creo que sí, que afecta, sobre todo como cuanto más cerca estás y cuanto más confianza tiene con con la persona. Sobre todo porque creo que cuando estás con alguien, con una pareja que no tiene ansiedad, le cuesta mucho entender el hecho de que tú tengas ansiedades, en plan, porque a veces me siento mal y digo, tengo ansiedad y es como, oh, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no, cuesta a veces empatizar con la persona. Y a veces me ha causado conflictos, rollo de decirme personas, de decirme, ay, es que siempre estás mal, o es que siempre estás decaída o tal. Y era pues porque estaba en una época de mucha ansiedad y eso pues me dificultaba mucho relacionarme como una persona normal y sana. ¿Cuál es el peor recuerdo que tengas de algo que te haya generado la ansiedad o el trastorno de ansiedad generalizado? Fue cuando decidí pedir ayuda. En el 2019 tuve un día, una noche que no me podía dormir. Se habían juntado una discusión con mi pareja, se me había juntado que un examen me había ido mal y que no estaba bien en casa. Y me acuerdo estar sentada en el pie de la cama, o sea, incapaz, no podía respirar y era incapaz de subirme a la cama, o sea, me movía reptando. Y me acuerdo que tenía un paquete de ibuprofenos al lado y me pasó por la cabeza en plan, me los tomo todos, me duermo y acabo ya con esa sensación, pero es del desasosiego, o sea, no porque realmente quisiera hacerlo, es que me encontraba físicamente tan mal y tenía tanta sensación de que me iba a morir, porque no te falta el aire, o sea, no podía respirar, no sabía qué hacer, era por la noche y no sabía a quién llamar. Y te sientes tan solo y tan mal y en parte tan culpable porque pienso, es que no es algo, no me estoy muriendo de verdad y estoy molestando a la gente por esto. Claro. Y recuerdo ese día como lo peor, o sea, creo que el peor ataque de ansiedad que he tenido nunca y la peor sensación relacionada con la ansiedad. Eso que decís pasa mucho también, que es como la relación entre lo que te está pasando y la culpa. Es decir, no querer pedir ayuda porque quizás no considerás que tu problema es tan grave o cosas así. ¿Crees que hay algún tipo de relación entre la ansiedad en sí y la culpa? Yo creo que sí, porque además yo creo que la gente que tenemos ansiedad tenemos un patrón psicológico muy parecido, de ser muy perfeccionistas, de ser muy puntillosos y al final el pedir ayuda y el decir estoy mal, creo que supone un paso atrás en nuestra coraza. Y aparte también se junta con que el sistema sanitario creo que no está preparado para eso. A mí, cuando no sabía lo que tenía, me hacían un montón de pruebas, pero cuando descubrieron que tenía ansiedad, alguna vez fui al médico por vómitos y tal, y se reían de mí. Entonces, yo creo que es una mezcla entre que la sociedad y el sistema sanitario no está como preparado para entender bien aún los problemas de salud mental y por otro lado el patrón psicológico de una persona de ansiedad que es muy, muy perfeccionista. ¿Hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado? No, creo que me has preguntado todo y creo que que ha quedado bastante clarificante. Y lo último que me gusta decir es que que si alguien tiene ansiedad, que de verdad pide ayuda, o sea, yo tengo ansiedad crónica, que vivo con ella, no me la voy a poder quitar nunca de encima, pero que se puede controlar y se puede vivir con ella. Y aunque la sensación es súper desagradable, hay luz después del túnel y se puede controlar y se puede tener una vida plena totalmente normal. Muchas gracias, Aida, por haberte sumado.
A todos los que nos están mirando, les digo que pueden suscribirse al canal. Suscríbanse, háganlo en este momento, detengan el video, vayan y se suscriben. Pueden seguirme en Instagram. Ok, entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de ansiedad, hablamos de un trastorno que es tan común, que muchas veces no se identifica, que muchas veces no se trata, precisamente por el desconocimiento. Realmente en el sistema de salud pública en México, pocas veces se mandan al psicólogo, y si es que te mandan al psicólogo, la cita es dentro de 3 meses, ¿no? O cada 3 meses, una cita de 20 minutos con el psicólogo. Es algo real. Entonces, ¿qué es lo que hacen los muchos médicos de cabecera? Es precisamente darte el fármaco, el ansiolítico, para que tú, pues, te sientas mejor. Pero no se trata de ello, porque al final acabo la ansiedad, un pensamiento futurístico, te va a estar rondando, rondando, rondando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El fármaco al principio pues te va a calmar. Como todo fármaco en esta índole va a causar su efecto, pero después va a tener sus consecuencias porque ya no te va a hacer lo mismo y van a aumentar las dosis o te van a mandar otro fármaco mucho más potente hasta que tú decidas trabajar con todo ello, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta clase. Vamos a remontarnos a, a nuestra presentación. Nomás deme un segundito porque acá está. Se me había cerrado. Entonces, vamos a ver los trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad, acá está. Vamos allá. ¿Qué pasa con los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad en el DSM-4 o DSM-5, dependiendo que se esté consultando, es un trastorno que ha sido catalogado ampliamente, ¿no? Entonces, tenemos mucha información referente a ello. De todos modos, ustedes tienen que estar en esa constante búsqueda en sus manuales que tienen en la Biblioteca Digital México para que vayan entendiendo en profundidad este trastorno. ¿Cuáles son las características principales de este trastorno? Van referente al miedo y la ansiedad, pero no es un miedo ni una situación ansiosa leve ni moderada, sino es algo excesivo. Recuerden que nosotros todos sentimos miedo, todos sentimos ansiedad. Hasta cierto punto es normal, siempre y cuando no deje de ser funcional. Recuerden esta película, Intensamente 2, donde precisamente aparecen estas emociones. La ansiedad, donde la ansiedad se desboca hasta que hace que la personaje principal, Riley, empieza a tener un ataque de ansiedad. Entonces, no es malo tenerla, es parte de nosotros, tiene su parte funcional siempre y cuando haya un balance entre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el miedo y la ansiedad excesiva? Va a haber alteraciones conductuales. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente. Entonces, me está diciendo que el miedo es necesario para resguardarnos. Esto puede ser real o imaginario. Por ejemplo, un miedo muy latente en los niños es el miedo a la oscuridad. ¿Eso es real o es imaginario? El miedo a la oscuridad puede ser real, pero lo que pase es que puede que haya un monstruo, puede que haya esto, puede que haya aquello, eso es meramente imaginario. Entonces, al final a cabo, el miedo ayuda a que nosotros nos llevemos a proteger, nos hagamos cargo de nuestra propia existencia. Es decir, ¿se han dado cuenta que muchas veces los actos más imprudentes suceden cuando estamos en estado de ebriedad? ¿Por qué? Porque el alcohol es un supresor del sistema nervioso central que te va a llevar a cometer actos ilícitos. Y al cometer actos que
que van a poner en tu vida en riesgo, pues no estás sintiendo un miedo como tal. Es decir, conducir a altas velocidades, saltar de segundo piso, etcétera, etcétera, etcétera. Son actos los cuales no está fungiendo el miedo en su plenitud porque al final de cabo hay una sustancia que está suprimiendo esto. En el caso de la ansiedad, pues el miedo puede ser real o imaginario, pero que está muy constante, en exceso presente, ¿vale? La ansiedad provoca una respuesta anticipatoria, es decir, me anticipo a las amenazas del futuro. Si yo hago esto, me van a hacer esto. Entonces tengo que hacer esto para que pase esto y así estamos. Entonces por eso se dice que la ansiedad es un pensamiento futurístico, un exceso de futuro. ¿Qué va? Ahora, la ansiedad patológica, ¿qué está pasando? Permítame que, bueno, acá está. La ansiedad patológica va aquello como nosotros lo veíamos en la primera clase. Patología no es el estudio de los patos, sino el estudio de la enfermedad. Patos, enfermedad, y logos, estudio. ¿Va que va? Entonces, hay ansiedad normal y ansiedad patológica. ¿Va que va? ¿Cuáles son las características generales tanto de una o de otra? La ansiedad normal, episodios pocos frecuentes, intensidad leve a media, duración limitada. Entonces, todos los podemos tener. Ansiedad patológica, episodios repetidos, intensidad alta, duración prolongada. Todo lo contrario a la primera. Situación de estímulos causantes, relaciones esperables o comunes a las de otras personas. Es decir, puedo que tenga ansiedad por tener un examen. Relaciones desproporcionadas. Es decir, ¿qué tal si me pasa un accidente en el avión? Pero yo nunca tomo aviones, ¿no? Entonces, esa es una cuestión patológica. Grado de sufrimiento, limitado o transitorio. Y en el otro, alto y duradero. Es algo constante. Localización psicológica, ansiedad patológica, corporal. ¿Por qué corporal? Porque ya se manifiesta el cuerpo. Cuando hay ataques de ansiedad, sentimos que nos va a dar un infarto. Sentimos todos esos síntomas de un preinfarto, aceleración cardíaca, dolor muscular, se desenfoca la vista, aceleración respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Grado de interferencia en la vida cotidiana, ausente o ligera, y en la patológica, profunda. ¿Va que va? Cambios en el DSM-5. En el DSM-5 los trastornos de ansiedad se reconceptualizan. El trastorno obsesivo compulsivo ahora se ubica en un nuevo capítulo, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. El trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudos pertenecen ahora al capítulo trastornos relacionados con traumatismos y factores de estrés. Estos cambios se hicieron en respuesta a datos científicos que mostraban que estos trastornos difieren de otros trastornos de ansiedad, es decir, que tenían otras categorías, las cuales no encajaban completamente con los trastornos de ansiedad. Es decir, sí presentan ansiedad, pero es una categoría diferente. Ahora, por otro lado, ingresa al capítulo de trastornos de ansiedad el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo, que no se daba. Realmente estas dos situaciones eran propios de las teorías psicológicas, no del diagnóstico psiquiátrico de los desórdenes mentales. En el DSM-4 se había incluido el trastorno que suelen diagnosticarse por primera vez en la lactancia, niñez o adolescencia. En cambio, surgió debido a investigaciones que vinculan con los trastornos de ansiedad y el conocimiento de que ambos trastornos también ocurren en adultos. ¿Va que va? Entonces, el trastorno por separación y el mutismo selectivo
se pueden dar en la adultez. Ahora, trastornos de ansiedad en el DSM-5, trastornos de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastornos de ansiedad social, trastornos de pánico, agorafobia, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad inducido por sustancia, medicamentos, trastornos de ansiedad debido a otras afección médica, trastornos de ansiedad específicos, trastornos de ansiedad no especificados. Si se dan cuenta, la clasificación de los trastornos mentales es muy amplia, de los cuales, pues el más recurrente sería trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es esto? ¿Va que va? Fobia específica. La epidemiología de la fobia específica, la prevalencia de la National Comorbidity Survey es del 11% de las fobias específicas. Entonces estamos hablando que es una de las más comunes. Las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia que los varones en una proporción aproximada de 2-1, aunque las tasas varían en función de distintos fóbicos. Las fobias específicas a los animales, al entorno natural y a situaciones se presentan predominantes en las mujeres, mientras que las fobias específicas a sangre, inyección, daño se producen de una forma casi similar en ambos sexos. ¿Va que va? Ahora, los diferentes tipos de fobias específicas son estos. La distribución de frecuencia de estos subtipos en los centros asistenciales para adultos de la más o menos frecuente es la siguiente: situacional, ambiental, sangre, inyecciones, daño, animal. La descripción de la fobia a animales: miedo causado por animales o insectos. Hay quien tiene pavor a las arañas, hay quien tiene pavor a las ratas, a los perros, etcétera, etcétera, etcétera. Al ambiente natural, miedo provocado por situaciones relacionadas con la naturaleza y el fenómeno atmosférico como las tormentas, vientos, principios, oscuridad u agua. Sangre, inyecciones, heridas, miedo originado por visión de la sangre, heridas, recibir inyecciones u otras intervenciones médicas de carácter invasivo. Y situacional, miedo relacionado por situaciones específicas como transporte público, túneles, puentes, aviones, coches u otros lugares cerrados. Esto se da mucho después de sufrir algunas situaciones referente a esa fobia. Por ejemplo, aquellos que han tenido un accidente en el carro, fue muy aparatoso, que les impide subir de nuevo al carro, ¿no? Y otros fobias, perdón, miedo causado por estímulos como ruidos fuertes, el tronido de los cohetes, personas disfrazadas, atragantamiento, vómito o miedo a contraer alguna enfermedad. ¿Va que va? Esas son las fobias específicas. La etiología y factores de riesgo. Existencia de una cierta incidencia familiar según el tipo de fobia. Es decir, el miedo puede ser compartido por parte de la familia. Si es que mamá le tiene miedo a los perros, seguramente ese miedo lo va a compartir con los hijos, ¿no? Pertenecen de primer grado de sujeto con una fobia animal. Tiene más probabilidades de presentar una fobia de este tipo, aunque no necesariamente frente al mismo animal. Los parientes de primer grado del sujeto afectos a fobia situacional tienen igualmente la probabilidad de llegar a desarrollar fobias de este tipo. Es decir, no vayas porque ahí pasan cosas malas, seguramente el hijo o el pariente de primer grado pues va a tener toda esta situación. El miedo a la sangre y el daño presenta una incidencia familiar particularmente alta y tendencia singular para el síndrome vaso, aquí se me tapa, vasovagal en presencia de estímulo fóbico, es decir, vomitar. Acontecimientos traumáticos: ser atacado por un animal que queda atrapado en el lugar, crisis de pánico inesperada en la situación que se convertía en temida, observación de otros individuos que sufren el traumatismo o muestran el temor.
y transmisiones de informaciones, repetida advertencia paterna sobre el peligro de ciertos animales o situaciones, reportajes periódicos, catástrofes, shalala. ¿Va que va? Lo que pasó realmente cuando estuvo este accidente muy sonado de las pipas, que fue algo que estuvieron transmitiendo. Ahora hay mucha gente que cada vez que va a una pipa empieza a tener un ataque de ansiedad por todo lo que vieron en las televisiones, en los documentales, en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué va? Ahora, las manifestaciones de estas fobias suelen presentarse de esta forma. Ok. Las fobias son temores irracionales a objetos, lugares o situaciones específicas. No es de que todos tengamos fobias, simplemente que confundimos el miedo con fobia. Es decir, la fobia es paralizante, pero es un temor irracional. Es decir, si yo estoy viendo que yo tengo miedo a las alturas, realmente no le tengo miedo a las alturas. Lo que le tengo miedo es a caerme, ¿no? Por eso es que yo tengo un pavor a las alturas, tengo una fobia. Siento que me voy a caer. Bueno, cada cuando te subes a un edificio muy alto. No, pues es que trabajo en un rascacielos. Perfecto. Ahí hay una parte que sí puede ser. Pero cada vez, ¿cuántas veces tú te asomas por un balcón o te puedes caer de ese lugar? No, pues hay protección y todo ello. Entonces se convierte en un miedo irracional. El temor en las fobias es irracional, excesivo y desproporcionado para cualquier peligro real. Es decir, hay quien ve pues una araña y grita y empieza a llorar, y empieza a patalear, cuando tal vez no tendría que ser así o no le causaría un daño mayor. Las fobias específicas suelen ser bien circunscritas y se refieren a situaciones o objetos que podrían causar daños, como serpientes, alturas, volar o sangre, pero la reacción del sujeto a ellos es excesiva e inapropiada. ¿Va que va? El miedo a la ansiedad debe ser, el miedo o la ansiedad deben ser intensos o graves y pueden ocurrir como anticipación del mismo o en presencia real del objeto o situación. Hay personas que tienen fobias. Yo tengo un paciente que tiene fobia a los cohetes. Simplemente con escuchar cohete empieza el ataque de ansiedad. Y es algo que no necesariamente tiene que estar ahí presente, sino simplemente con la imaginación, con la imagen. ¿Va que va? El sujeto evita activamente la situación, es decir, sabe que va a haber fiesta en algún pueblo o aquí mismo donde se encuentra el consultorio, donde pueden echar cohetes, no viene. Suspende las sesiones o las toma en línea. Y si llega a venir, viene con audífonos, viene con tapones, con toda esa situación. ¿Va que va? Algunos individuos con fobias específicas sufren durante muchos años y cambian sus circunstancias vitales en función de la necesidad de evitar al máximo el objeto o la situación fóbica. En los niños, el miedo o la ansiedad se pueden expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados o aferrarse. El miedo, la ansiedad o evitación son persistentes por lo general con 1 o más meses o 6 meses más. ¿Va que va? ¿Cómo se presenta esta fobia? Es el temor irracional, excesivo y desproporcionado que te lleva a una circunscrita situaciones u objetos que producen causa o daño, miedo, ansiedad anticipada ante la presencia de la fobia, evitación fóbica activa. Y todo eso se repite. Por eso es difícil trabajar una fobia. Lo más recomendado para trabajar las fobias es la cognitivo-conductual o el conductismo, con ciertas terapias, ya sea terapias confrontativas, terapias de, ahí tiene su nombre específico, de
sensibilización sistemática, si no me equivoco, que es básicamente los ponen a ver una pantalla con las exposiciones. Es un trabajo meramente neurológico. ¿Va que va? Tratamiento, rol importante de la psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, como ya lo había mencionado, técnicas de exposición mediante la desensibilización sistemática y la saturación. ¿Qué es esto lo que les decía? Ver videos donde se le está presentando ciertas situaciones a las cuales se puede ver esa situación. Farmacológico, en general, la medicación es ineficaz en el tratamiento de las fobias específicas. Las benzodiazepinas pueden dar alivio temporal a una fobia específica, dado que estos trastornos tienden a ser crónicos y a que las benzodiazepinas tienen el potencial de abuso y habituación. No se recomienda su uso a largo plazo. ¿Va que va? Trastornos de ansiedad social o fobia social. La epidemiología, la prevalencia nacional de la National Comorbidity Survey es del 13% para el trastorno de ansiedad social o fobia social. El trastorno de ansiedad social afecta a hombres y mujeres por igual. El trastorno de ansiedad social se inicia durante la adolescencia y casi siempre de los 25 años. La tasa de prevalencia disminuye con la edad. La prevalencia anual para los adultos mayores varía del 2 al 5%. ¿Acá? Etiología y factores de riesgo. El temperamento. Los rasgos subyacentes que predisponen a las personas al trastorno de ansiedad social son la inhibición del comportamiento y el miedo a la evaluación negativa. Esa parte puede ser aprendida por parte de los padres. Es decir, si los padres son muy tímidos, seguramente los hijos también. Si los padres son muy activos, seguramente los hijos también. Entonces tiene que ver mucho con esas características propias de la infancia. El ambiente, el maltrato infantil y la adversidad son factores de riesgo para el trastorno de ansiedad social. Es decir, cuando me han llegado a tocar pacientes donde los cuales han tenido una infancia difícil, ya sea por maltratos, por abuso, por violaciones, por lo que ustedes quieran, son personas que se aíslan, se retraen a su propio mundo y no tienen tanto ese contacto social porque precisamente hay una falta o una situación adversa que se los impide acercarse. ¿Vale? ¿Va? Genético, mayor liberación de noradrenalina, adrenalina, tanto central como periférica. Los fóbicos suelen ser más sensibles a niveles normales de estimulación no adrenalínica. Es decir, tu cerebro está produciendo más de estas sustancias, los cuales en eventos, en situaciones donde se te estimula fácilmente, ellos lo van a sentir al doble y por ende va a ser desagradable. ¿A qué va? Las manifestaciones, los trastornos de ansiedad social pueden entenderse como el temor a la humillación o la vergüenza en situaciones sociales. También suelen temer situaciones de exposición social como hablar en público, comer en restaurantes, escribir frente a otras personas o usar en baños públicos. Todas estas situaciones son bien comunes, pero que al pasar el tiempo van desapareciendo. La cuestión está cuando no desaparecen. ¿Va que va? Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Por lo tanto, un individuo que se pone ansioso solo de vez en cuando en situaciones sociales no será diagnosticado como trastorno de ansiedad social. Es decir, lo que les acabo de comentar. Esto es algo prevalente, es algo constante. Todos sentimos este tipo de ansiedad. Hay veces que dicen, bueno, me toca dar conferencia, hay 300, 400, 500 personas allá afuera viéndome qué estoy haciendo y empieza una cierta parte de ansiedad, pero solamente es momentánea, ya uno empieza a hablar, empieza a sentirse mejor y se empieza a liberar y empieza a hablar toda esa situación. Entonces, ahí ya no sería candidato para ser diagnosticado como ansiedad social.
Los individuos con trastorno de ansiedad social pueden mostrar posturas corporales excesivamente rígidas, es decir, que no se muevan, o un contacto ocular inadecuado o hablar en voz demasiado suave. Esos individuos, de esa forma, pueden ser tímidos o retraídos y pueden ser poco abiertos en las conversaciones o hablar poco acerca de sí mismos. Es decir, aquellas personas que te están comentando algo y empiezan a bajar la voz y no te ven a los ojos y están viéndote, porque hay partes de rasgos de ansiedad hasta que haya un diagnóstico. En los niños, el miedo o la ansiedad deben producir en las reuniones con individuos de su misma edad, no solo durante interacciones con los adultos. Puede expresarse a través de conductas de llanto, rabietas, inmovilidad, encogimiento y capacidad de hablar en situaciones sociales. Ahora, las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo y ansiedad. Temen hablar en público, comer en restaurantes, temor a la humillación o a la vergüenza en situaciones sociales. Comprenden que sus relaciones son irracionales, es decir, van a evitar a toda costa ese tipo de situaciones. Es ahí donde muchos de nosotros llegamos a sufrir eso que le llamaban colitis nerviosa, pues no es más que una ansiedad. ¿Va que va? Tratamiento, primera línea para fobias generalizadas es inhibidores de ISR, praxetina, sertralina, fluoxetina, citroplam, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, aclaro, no es una receta médica. Aquí es solamente con fines informativos. No se está diciendo que tú te tienes que tomar esa dosis al día. No es una consulta médica. ¿Va que va? Dirían los abogados, yo me eximo de todo situación ajena a lo que sirve esta clase. ¿Va que va? ¿Qué es lo que pasa? Yo se los pongo así. Porque al final acabo, esta es la situación que se tienen que ustedes presentarse, porque cuando les vayan a una consulta, les van a decir, ¿sabes qué? Tu paciente tiene, mira, aquí precisamente tengo un, un diagnóstico de un psiquiatra donde te dicen, está, no lo muestro por confidencialidad precisamente, pero está medicado con tal sustancia, tales miligramos y se acabó, ¿no? Y tú tienes que saber para qué sirve eso. Ah, mira, está medicado, entonces seguramente va a tener estas afectaciones, va a tener estas consecuencias, va a tener estos efectos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va que va? Primera línea en fobia social no generalizada son bloqueadores en situaciones puntuales. El medicamento puede usarse terapia cognitiva conductual para corregir pensamientos disfuncionales acerca del temor al fracaso, a la humillación o a la vergüenza. El terapeuta también puede ayudar a restaurar la autoestima y la moral del paciente, que por lo general son bajas. Trastorno del pánico. Según esta asociación, el 5% de las mujeres y el 2% de los hombres han cumplido criterios para trastorno del pánico en algún momento de su vida. Las tasas de trastorno del pánico se elevan al triple en pacientes en atención primaria y son aún mayores en aquellos atendidos en clínicas de especialidad. El trastorno de pánico suele iniciarse alrededor de los 25 años de edad, aunque la edad de presentación varía de 8 de cada 10 pacientes que desarrollan el trastorno antes de los 30 años. Etiologías y factores de riesgo. En esta situación puede haber una cuestión genética relacionados con el temor o la ansiedad, alteraciones de noradrenalina y serotonina, biológicos, aumento de catecolaminas, defecto en el locus ceruleus, en una parte del cerebro,
hipersensibilidad al CO2, defectos en neurotransmisores del GABA. ¿Qué es lo que pasa aquí? En trastornos de pánico puede ser una cuestión más biológica. No estoy diciendo que no exista una etiología psicológica, pero sí tiene que haber muchos factores. Es decir, que ya algún familiar directo pudo haber tenido esto y seguramente es algo hereditario, genético. Las manifestaciones, el trastorno del pánico se refiere a ataques de pánico inesperados y recurrentes. Los ataques de pánico están acompañados de al menos un mes de preocupación constante por sufrir otro ataque. El primer ataque de pánico es alarmante y puede motivar a una visita al SUG, donde las pruebas del laboratorio y ECG son normales. Es decir, no va a presentar ninguna afectación biológica porque al final de cabo todo está en nivel cerebral. Los ataques de pánico por lo común se desarrollan de imprevisto, alcanzan un máximo de 10 minutos y duran aproximadamente 20 minutos. El trastorno de pánico es crónico, aunque los síntomas fluctúan con frecuencia y gravedad, es decir, no se quita. Estos enfermos están en mayor riesgo de úlceras pépticas y enfermedades cardiovasculares, es decir, gastritis y enfermedades del corazón, incluidas hipertensión, y tienen mortalidad más alta de lo esperado. ¿Por qué? Porque están constantemente en la activación de esos reflejos. En pacientes con trastorno de pánico se han observado varias enfermedades físicas, prolapso de válvula mitral, migrañas, fibromialgia, que es ataque al corazón, dolores de cabeza excesivo, fibromialgia, si no me equivoco es que crean como callosidad en el nivel corazón, síndrome de fatiga crónica, síndrome de colon irritable, asma, rinitis, alergias y sinusitis. ¿Va que va? Todas esas enfermedades son propias del trastorno del pánico. Por eso simplemente hay que controlar, al igual que la diabetes, al igual que otras enfermedades crónicas degenerativas, simplemente hay que controlar. ¿Para qué va? Los síntomas de un ataque de pánico: tengo sudoración, me cuesta respirar, tengo náuseas, tiemblo, me duele el tórax, el pecho, me siento mareado, siento que me ahogo, tengo miedo de morir, se acelera mi corazón, siento miedo, tener un infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Las emocionales: preocupación constante, temor generalizado, pensamientos negativos, sensación de irritabilidad y dificultad para concentrarse. ¿A qué va? ¿Cuáles son los tratamientos? Es un tratamiento farmacológico de la ISRS para esas crisis. Los pacientes con trastorno de pánico son muy sensibles a los factores activadores, es decir, tienen que tener fármacos inhibidores que relajen, porque si yo los activo con este tipo de trastorno, pues me va a dar un infarto. La agorafobia. La agorafobia puede entenderse como la aparición de ansiedad al encontrarse, en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso. En el caso de aparecer una crisis o ataques de pánico, pueden no disponerse de ayuda. Es decir, son las personas que llegan a un lugar y ven dónde están todas las salidas de emergencia y se empiezan a preguntar, si temblara ahorita, ¿cómo me saldría? ¿No? Se diagnostica agorafobia independientemente de la presencia del trastorno de pánico. Si la presentación en un individuo cumple los criterios para el trastorno de pánico y agorafobia, se asignarán ambos diagnósticos. Trastorno de ansiedad generalizada. Epidemiología: el trastorno de ansiedad generalizada es común con prevalencia de por vida entre 4 y 7% de la población general. Si ustedes recuerdan el video, decía la chica, yo voy a vivir toda mi vida con ansiedad generalizada.
simplemente aprendo a controlar. ¿Para qué va? En las mujeres tienen el doble de probabilidad de experimentar un trastorno de ansiedad generalizada. Es frecuentemente que inicie poco después de los 20 años, aunque puede presentarse en personas de cualquier edad. Pocos sujetos con el trastorno buscan tratamiento psiquiátrico, aunque muchos buscan evaluaciones de especialistas médicos para síntomas específicos como tensión muscular o alteraciones de sueño. Era lo que les decía, muy pocas veces se trata por un especialista, ya sea psiquiatra o un psicólogo, o en el mejor de los casos, con ambos casos. Etiología y factores de riesgo, miembros de la familia con trastorno de ansiedad. Entonces, es algo bien común. Cuando ustedes van al médico, les preguntan, por ejemplo, no tiene mucho que nació mi bebé. Entonces, siempre eran las mismas preguntas con los médicos, con los especialistas que se llegaba a asistir. Antecedentes familiares de la madre. ¿Tienes familiares con alguna enfermedad relevante? No, que sí. Diabetes, cáncer, cardíacos, todo lo que quieran, ¿no? Pero muy pocas veces se dicen aquellos trastornos mentales. Ah, mira, ¿qué crees? Tengo un familiar con esquizofrenia, tengo un familiar directo con ansiedad, tengo familiares directos con depresión. Muy pocas veces y casi nula, ¿no? Porque al final a cabo no es algo que se argumenta, no es un tema de conversación, no es algo que se estudia, no es algo que se asiste, es algo hasta cierto punto un tabú aún en nuestra sociedad. Entonces, miembros de la familia con todos estos trastornos seguramente lo van a callar. Entonces, cuando tú te preguntan, ¿alguien que haya tenido ansiedad en tu familia? No, que yo sepa. Seguramente sí. Si tú estás sufriendo ansiedad, seguramente alguno de tus familiares, ya sea papá, mamá, abuelos, tíos, han sufrido ansiedad. ¿Va que va? Exposición a largo plazo de abusos, abusos a la pobreza o a la violencia. Entonces estamos hablando que en clase baja o media baja va a haber mucho de esta situación de ansiedad. Por eso es tan común, que ya lo verán en psicología social, que la drogadicción, que diferentes trastornos de las adicciones se den en clases bajas. ¿Por qué? Porque es un refugio ante esas situaciones de ansiedad o estrés. La baja autoestima, que es parte de capacidad de la deficiente para tratar los problemas, y es más prevalente en el sexo femenino. Manifestaciones: se caracteriza esencialmente el trastorno de ansiedad generalizada, es una ansiedad y preocupación excesiva acerca de series de acontecimientos o actividades. Se produce ansiedad la mayor parte de los días durante al menos 6 meses acerca de diversos eventos o actividades. Las personas con TAC nunca logran relajarse y en general esperan lo peor. Con frecuencia, la preocupación no está dirigida a nada en particular. Son personas muy pesimistas, muy pesimistas. Ponen a prueba tu capacidad como psicólogo, si es que no has tenido un paciente anteriormente. Entonces, la primera ocasión que te llega a tocar un paciente de esta índole, te va a poner a prueba. Porque tú le vas a decir, bueno, es que se puede hacer esto, se puede. No, ¿para qué? Si ya todo está perdido y todo ello. Y muchas veces vas a caer en esa situación angustiosa porque siguen asistiendo, pues no hay cambios, ¿no? Entonces, todo eso tienes que tú aprenderlo a sopesar, tienes que aprenderlo a trabajar tanto para ti como para tu paciente. Tratamiento: fármacos. Las benzodiazepinas son eficaces con rapidez, no obstante tienen el potencial de causar tolerancia y dependencia, es decir, la
la dosis que te manden en un principio te va a dar en la torre. Y después te vas a acostumbrar y te van a tener que subir la dosis y dosis y dosis. Anteriormente, conocí a una persona que tomaba clonazepam. El clonazepam, una pastilla completa, tumba a una persona de 80 kilos. Imagínense, ¿no? Es muy fuerte. Pero conocí a una persona que tomaba 5 o 6 al día. 10 era el límite. Ya no le hacía nada el clonazepam, porque el cuerpo ya estaba tan acostumbrado. Imagínense tomar 10 pastillas de clonazepam, tumbas a un caballo. Entonces, es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues va a crear una dependencia. Entonces, por eso no se tiene que dar por periodos muy prolongados, se tiene que llevar el tratamiento. Por eso dices tratamiento, tienes que cumplirlo. Es decir, te voy a dar un medicamento que sí lo voy a ir aumentando, pero después lo voy a ir bajando viendo tu mejoría. No siempre puedes ir en aumento porque tarde o temprano te vas a tomar una caja al día. ¿Va que va? La terapia cognitivo-conductual, reestructuración cognitiva y técnicas de relajación. ¿A qué va? Entonces, si se dan cuenta, nosotros estuvimos trabajando con trastornos de ansiedad. No vimos todos porque es mucho, pero al final acabó, tú ya tienes la posibilidad de buscar los demás para que te des una idea de todo lo que pasa con la ansiedad. Es algo tan común que todos lo hemos tenido, realmente todos, no porque somos psicólogos estamos exentos. Yo les conté mi historia en la sesión pasada sobre la depresión, sobre la ansiedad, también he tenido ataques de ansiedad. Entonces, es necesario trabajar. ¿Para qué va, chicos? Me dio un gusto. Tienen que estudiar mucho. Si ya llegaron hasta esta clase, se dieron cuenta que los exámenes vienen difíciles, vienen relacionados solamente a lo que se está viendo, no se está metiendo nada por el estilo, pero van a poner a prueba tu forma de entender y ver las cosas. Entonces, estudia mucho, cualquier duda, aquí estoy presente. Ya tienen mi contacto todos, entonces, adelante. Hasta luego, chicos, excelente día.